pienso que a veces, tal vez por flojera, por comodidad, no sé, somos perezosos para estudiar la palabra. Cuando el Señor Jesucristo hablaba acerca de la Escritura, no decía lean todas las mañanas algo de la Escritura. Usó un verbo diferente, ni siquiera no usó leer, usó el verbo escudriñar. Y escudriñar es purgar, rebuscar, leer y releer hasta que lo que está ahí pueda ser revelado a nuestro espíritu. Porque la Biblia es, como dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios es viva y eficaz. No es letra muerta, es palabra de Dios viva y eficaz. Y muchas veces nos quedamos solo con el contenido de las letras, de las frases escritas allí, pero no vamos más adentro, no escudriñamos. Hay un pasaje en Mateo capítulo 21, dice que cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, faltaban unos pocos días para la crucifixión. Y esos días que faltaban eran días verdaderamente cruciales. El ataque de las tinieblas fue feroz. Porque hemos aprendido esto leyendo la Escritura. Antes de una gran victoria vendrá una batalla feroz. Y nosotros la mayoría de las veces nos enfocamos en la batalla y no nos enfocamos en la victoria que vendrá después de la batalla. Entonces estamos afanados, preocupados, angustiados, temerosos porque estamos en medio de una batalla, en medio de una prueba, de una adversidad, pero no nos damos cuenta que después de esa batalla hay una victoria grande que traerá cosas gloriosas a nuestra vida. El Señor Jesús está entrando a Jerusalén y sabía muy bien que los días que se acercaban eran días duros, de traición, de persecución, de juicios injustos. Él sabía lo que venía, pero especialmente sabía que venía la muerte en la cruz. Y el Señor no vaciló ni se regresó, porque la gente de Dios está preparada para enfrentar las batallas más duras. Amén. Por eso el reino de Dios se establece en los hombros de hombres y mujeres que han entendido la adultez espiritual y caminan en la edad adulta espiritual. En Mateo capítulo 21 dice la Biblia que Jesús viene entrando a Jerusalén montado sobre un pollino, un burrito, pues el burrito sabanero. Y dice la Biblia que cuando los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellas sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud que era muy numerosa, no era poca gente, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David,
bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. En la Biblia, cuando leemos acerca de un manto, estamos hablando de una autoridad, estamos hablando de algo representativo. El manto del rey, el manto de los sacerdotes. Así que este pasaje de la Escritura nos está diciendo que la gente entendió que el que venía montado sobre ese pollino era un rey. Y se despojaban de sus mantos, y al despojarse de sus mantos estaban diciendo con su gesto, con su acción, estaban diciendo: yo me despojo de mi nombre, de mi posición, yo me despojo de todo lo que ha sido orgullo en mi vida, de todo lo que ha sido honorable en mi vida, de la autoridad que he recibido, de la autoridad que ocupo, de la fama, de lo que sea. Yo me quito este manto y lo pongo a los pies del Señor, porque Él es el que merece la gloria, la honra y la alabanza. Entonces, cuando vemos esto aquí, estamos viendo un evento que se repite a través de toda la Escritura. Los hombres adorando al Señor, al Creador, adorando al Dios del cielo. Así que todo lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, tiene que ver con esta batalla que libramos internamente los hombres. Esta batalla que libra la humanidad de despojarse de todo aquello que considera valioso, de todo aquello que considera útil, y soltarlo para que el Señor sea reconocido por encima de todo aquello que nosotros hemos considerado útil y valioso. La gente estaba diciendo allí: ese que viene en ese pollino es mi rey. Por eso declaraban: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hemos comenzado una nueva temporada en esta congregación, en esta casa. Y miren que todo esto ha comenzado probablemente, o se ha consolidado a través de ese corazón de la gente que ha entendido que adorar a Dios es parte de nuestra vida, de nuestra vitalidad, de nuestra necesidad cotidiana. Ezequiel 47. Y vean ustedes que esta visión habla de un río que sale del templo de la casa del Señor. Ezequiel 47:1, y él dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Vamos a ver si podemos. Dice que él está mirando la casa del Señor, tiene una puerta que da hacia el oriente, y debajo del umbral de la casa empieza a salir agua, y el agua que salía de la casa iba hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino, por la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior,
fuera de la puerta. El camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. El profeta está mirando que hay un agua fluyendo de dentro de la casa, rodea la casa, y él está mirando el curso que están tomando las aguas. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 45 codos. Sale un hombre del templo, dice, llevaba un cordel en la mano, midió 1000 codos. 1000 codos son unos 500 metros. Y vean ustedes, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Así que el profeta comienza a caminar en las aguas que están saliendo de la casa, y al principio solo el agua le llegaba a los tobillos. Y dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Si podemos mirar aquí, ¿verdad? Dice que este personaje midió 500 metros y hizo pasar al profeta. Y después de caminar estos 500 metros, las aguas solamente cubrían sus tobillos. Era muy leve, no tenía mucha profundidad, pero midió 500 metros más. Entonces el agua ya llegaba hasta las rodillas. Midió otros 500 metros y dice la Biblia que ahora llegaba un poquito más alto hasta los lomos. Y finalmente midió 500 metros más y el agua ya era, el nivel era tan alto, tenía profundidad el río, que dice ya no era posible estar de pie en el río, había que pasarlo nadando. Había un caudal muy grande en el río. Eso nos enseña muchas cosas. Los seres humanos estamos habituados a la seguridad, a la firmeza. Nos gusta tener los pies sobre la tierra. No nos gusta caminar sobre la cuerda floja. No nos gusta hacer malabarismo. Y algunos perdieron todo porque nos gusta tener seguridad, firmeza. Pero si usted lee este pasaje de la Escritura, se da cuenta que Dios quiere darnos mucho más. Dios quiere darnos mucho más de lo que podemos pensar o podemos imaginar. Sé que hay mucha gente que diría, yo me quedo aquí, en donde el río cubre mis tobillos. Tengo miedo a caminar más adentro. No conozco qué hay allá adelante. Aquí estoy bien. Puedo sentir la temperatura del agua. Está fría, está tibia, pero está bien aquí. Puedo doblarme y tomar agua si deseo. Pero otros dirán, yo no me quedo aquí, yo quiero ir más adelante. Y ves que el agua subió hasta las rodillas. Y cuando ves que el agua sube hasta las rodillas, probablemente Dios está diciendo, no te conformes con lo poco, con lo pequeño, hay mucho más. Pero el agua del río debe tocar primero, debe ir creciendo en tu vida.
Ahora, el río no creció, el profeta caminó hacia adentro del río. El río tenía la misma profundidad. Él tomó la decisión de seguir a este varón que medía, y a medida que se iba adentrando en el río, el agua iba subiendo, porque así es como entramos en la presencia de Dios. Mientras vamos entrando, vamos recibiendo más. Hay gente, desafortunadamente en las iglesias hay gente que se conforma solo con venir el domingo en la mañana, cantar unas canciones, oír una prédica y regresar a su casa, como el que va a un restaurante, come, pide algo que le apetece, come y después de comer saciado se regresa a su casa y olvida el lugar hasta la próxima semana. Olvida el sabor de la comida, olvida lo que comió. Hasta la próxima semana. Son la gente que se conforman con caminar hasta los tobillos. Pero hay gente que quiere más. Hay gente que dice: yo sé que hay más, yo quiero más. Y deciden caminar más adentro en el Señor. Y la Biblia dice que aquel varón midió 500 metros más. Y el profeta pudo haber dicho: aquí estoy bien. No quiero arriesgarme tanto, no quiero arriesgarme mucho. Y midió 500 metros y el profeta decidió caminar siguiendo a aquel varón. Y dice que el agua subió hasta sus lomos. El agua seguramente le llegaba hasta el cuello, lo cubría. Y sentía que todo su cuerpo estaba siendo bañado por aquellas aguas de aquel río. Y hay gente que ha caminado y se ha adentrado en las cosas de Dios, que no se conforma con leer 3 versículos de la Biblia en la mañana: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Cierran la Biblia y salen corriendo. Hay gente que se queda allí hasta que Dios le hable, hasta que Dios comience a tratar sus tobillos, sus rodillas, sus lomos, hasta que Dios comience a librarte de la carga que has llevado sobre los lomos, o por el contrario, hacer fuerte tus lomos, porque han sido tus lomos débiles. Discúlpeme que use la palabra lomos, tu espalda, pero es la palabra que usa la Biblia, y voy a usar la palabra que Dios usa porque me parece que es la correcta. Tal vez tus lomos han sido frágiles, han sido débiles, están cansados de tanta carga y de tantas cosas que has llevado, y necesitas entrar en el río de Dios, porque Él quiere traer firmeza, traer fortaleza a tus lomos también. Así que mucha gente decidió entrar más allá de las rodillas, más allá de un tiempo de rodillas, de oración delante del Señor, más allá de una adoración que dice: tú eres el Señor y yo soy tu siervo, tú eres mi Dios y yo te alabo. Hay gente que se decidió ir más allá, y cuando el agua te llega probablemente hasta el cuello, tu ser está sumergido en la presencia de Dios. Tu corazón, tus pulmones, tus manos, tus pies están sumergidos. Y muchos de nosotros necesitamos estar sumergidos en ese río, porque nuestro corazón late para Dios, pero también late para otras cosas. Nuestro corazón late por el Señor, pero también late por otras cosas. Y es necesario que tu corazón quede sumergido en el agua del Espíritu Santo. Y si es verdad que nuestras manos se levantan para adorar al Señor, pero también nuestras manos hacen otras cosas, señalan al otro, juzgan al otro, y nuestras manos necesitan ser sumergidas en el río. No es suficiente con tus rodillas bañadas por el río o tus tobillos, es necesario que tu cuerpo, tus manos sean bañadas por ese río. Pero probablemente lo más interesante ocurre a continuación, porque dice que este varón midió
500 metros más y el profeta decidió entrarse. Y él renunció a la seguridad de tener los pies sobre la superficie. A mí no me gusta mucho la playa ni el río, no tengo me gusta ir, pero no soy aficionado como gente que van a la playa y se quedan 5 o 6 horas metidos en el agua, o cualquier momentico salen corriendo a la playa. Yo voy a la playa, hermano, y yo llego en el agua hasta donde los pies tocan la arena. Cuando siento que alguna ola me levanta un poquito, echo para atrás, porque no sé nadar. Pero aunque supiera, igualito no me meto más adentro. Pero este hombre, este profeta, dice que cuando vio que el ángel midió 500 metros más, él dijo: yo voy para adentro. Y cuando empezó a avanzar, él empezó a darse cuenta que el río era más alto, el caudal, que sus pies ya no tocaban la superficie. Y dice, era un río tan alto que no se podía pasar sino nadando. Y cuando llegas a ese nivel, has renunciado a la seguridad que te da tener los pies sobre la superficie y te abandonas en las manos del Señor. Y sabes que estás nadando, que tu vida no corre peligro porque estás nadando en las aguas del Espíritu, y has renunciado a todo eso que dejaste atrás, todas esas cosas que dejaste atrás, los hábitos de niño, los hábitos infantiles, la oración de niño, la dejaste atrás y ahora estás en un nivel donde estás nadando en las aguas del Espíritu y ya no dependes de los pies puestos sobre la superficie, sino del mover y del agitar del río del Espíritu que te mueve. Porque lo que Dios espera de nosotros es que dependamos de Él 100%. Aleluya. Y hemos estado haciendo un llamado a los varones extraordinario. Yo celebro la vida de cada hombre de esta casa, porque están entendiendo, están recibiendo, están abrazando la palabra. Dije la semana pasada: tú eres la columna de tu casa, mi querido caballero. Varón de Dios, tú eres la columna de tu casa. Y si tú eres una columna frágil, débil, agrietada, tu casa será frágil, será débil y tendrá grietas. Pero si eres un hombre firme, sólido, no estoy hablando de un hombre de mal carácter, por el amor de Dios. No estoy hablando de un hombre gritón, altanero. Estoy hablando de un hombre que está recto, parado recto delante del Señor, porque cuando usted se para delante de Dios, usted no doblará sus rodillas delante de los hombres. Aleluya. Ahora, es importante que usted entienda que usted es la columna de su casa, de su matrimonio. Y si usted es una columna frágil, su matrimonio será frágil. Si usted es una columna endeble, su matrimonio será endeble. Si usted es una columna que está torcida, su matrimonio estará torcido. ¿Y sabe dónde empieza el cambio? Cuando buscamos a Dios sinceramente. Porque cuando buscamos a Dios, la primera cosa que Dios va a hacer no es mostrarte cómo están tus hijos, o cómo está tu mujer, o cómo está tu suegra. Las primeras cosas que Dios va a empezar a mostrarte es cómo está tu propia vida y cuántas cosas necesitas ordenar para Dios, porque tu vida necesita el orden del reino de Dios. Lo he dicho muchas veces, a veces lo digo en tono de broma, en tono jocoso. Digo, esos cables pelados que tienes en tu vida necesitas arreglarlos. Necesitas tener valentía y coraje para arreglar cosas en tu vida que necesitan ser arregladas ahora mismo. Entonces, tú eres la columna de tu casa, de tu hogar. Tus hijos te miran, tu mujer te observa. Pero cuando llegas a este nivel donde te abandonas en el río del Señor,
Entonces ya no estás pensando en la seguridad que te da tener los pies sobre la tierra, sino en la seguridad que te da aquel que midió 500 metros más para que dejaras atrás la seguridad del piso, de la superficie, para que dejaras atrás caminar solo en el agua que llega hasta los tobillos, a las rodillas, y sumergirte en su presencia completamente. Aleluya, aleluya. Nos hemos invitado a los hombres a venir a las 5 de la mañana todos los días. Y ha sido extraordinario. Yo vine el miércoles, creo. Y probablemente habían 100 hombres aquí a las 5 de la mañana. Sorprendente. He orado al Señor y le he dicho: Señor, despierta a los hombres en la madrugada. Yo no sé cuántos de los que están aquí dicen: a mí me está pasando eso. Me despierto a las 4, me despierto a las 3:30. Pero he orado al Señor: despierta el corazón de los varones. Despierta su espíritu como despertaste el espíritu de Zorobabel, un sacerdote que recibió una tarea de llevar en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, llevar la palabra de Dios. Tal vez estamos en el nivel tobillos apenas. Apenas estamos entrando al río. No piense usted: bueno, yo esta semana vine 3 veces. Pero tal vez apenas estás en el nivel tobillos. Falta un largo trecho, un largo camino que avanzar. Y es necesario que lo transites. Es necesario que lo hagas. Porque usted y yo necesitamos llegar a ese nivel donde nuestra seguridad no está en la superficie donde estamos parados, sino en el Dios que nos sostiene, en el Dios que nos da vida, en el Dios que nos ampara bajo sus alas y que nos abriga bajo su abrigo. Hemos tenido tiempos de adoración extraordinarios. Sé que Dios ha tratado con muchos corazones y a veces nos cuesta mucho estar en el tiempo de adoración y batallar con nuestra mente, porque queremos pedirle cosas a Dios. Pero necesitamos aprender. Él sabe lo que yo necesito. Y antes que la palabra esté en mi boca, Él la conoce toda. Dice el salmista: delante y detrás me rodeaste. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Estamos invitando a los varones a venir a las 5 de la mañana, y he dicho las mujeres no. Yo vine ayer a la reunión de oración y qué impresionante la cantidad de gente que había ayer. Sabe, esta ciudad necesita de una iglesia militante, una iglesia adulta, una iglesia madura, una iglesia que deje de pedir para sí y empiece a clamar por el mudo, por el oprimido. Aleluya. A mí me cuesta levantarme de madrugada, dirá uno. Oro al Señor que sacuda tu cama y te levante en las madrugadas. Apenas estamos en el nivel tobillos, diría yo. Y repito, no te quiero desanimar con esto, pero si quieres ver cosas grandes en tu vida, si quieres ver lo sobrenatural en tu familia, en tu casa, en tus hijos, vas a tener que caminar 500 metros más, y 500 metros más, y 500 metros más, y tal vez 500 metros más, y 500 metros más, hasta que el río de la presencia de Dios sea lo único que te rodee de arriba abajo,
y tus pies no puedan tocar superficie, porque el río de su presencia te ha inundado completamente. Aleluya, aleluya. Aleluya. Y quiero que hagamos algo esta mañana. Lamentablemente los niños están arriba, pero estas son cosas que sería bueno que los niños vieran. Que los niños pudieran decir: uy, yo de niño iba a la iglesia, me llevaban mi papá y mi mamá, y mi papá solito con los hombres de la iglesia adoraban al Señor. Porque estamos marcando las generaciones futuras. Porque el diablo torció la mente de los hombres con un demonio llamado machismo. Y no conforme con eso, torció la vida de las mujeres con otro demonio llamado feminismo. Y torció tanto las cosas que hay personas que ni siquiera saben quiénes son, ni cuál es su rol en la vida de sus hijos, o de su esposa, o de su marido. No lo saben, porque el diablo astutamente torció toda la palabra de Dios. Y necesitamos volver a ese principio del Señor, donde el hombre en el Edén se deleitaba en la presencia de Dios y comía del árbol de la vida, porque sabía que su vida dependía de ese árbol. Que no vivimos por nosotros mismos o por sí mismos, como quiera decirlo. Vivimos porque Jesucristo declaró: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y como hombre necesitamos llegar al Señor y decirle: ciertamente yo renuncio a mis caminos para caminar tu camino. Bastante que nuestros pies se extraviaron en los caminos, como dice la canción, los caminos de la vida, que no son como yo pensaba ni como los imaginaba. Bastante agrietados nuestros pies, hinchados, algunos necrosados en los caminos de la vida. Y necesitamos como hombres de Dios venir al Señor y decir: yo renuncio a mis caminos, porque no me llevaron a ningún lugar bueno, para tomar tu camino. Y como varones necesitamos ir al Señor y decirle: yo renuncio a mis verdades para tomar tu verdad. Porque mis verdades no eran tan verdaderas, mis verdades no eran tan sólidas, mis verdades no eran tan permanentes, pero tu verdad es permanente, es eterna y es la verdad que yo necesito. Aleluya. 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 ¿Sabe? Necesitamos entender, hermano, que necesitamos renunciar a nuestra vida para vivir la vida de Jesucristo, hasta que podamos decir, como decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, ya no soy yo el que vive, el que habla, ya no soy el que respondo, ya no soy yo el que siente, es Cristo en mí. El apóstol Pablo, enseñándonos esta gran verdad, decía: yo antes respondía. Me imagino al apóstol Pablo diciendo: yo antes respondía con mis argumentos de la ley de Moisés, con los argumentos de la tradición oral, respondía y me sentía orgulloso de ser vencedor.
Y el apóstol Pablo decía: antes yo era celoso de mi religión. Si alguien me ofendía en mi religión, yo era capaz de matar a esa persona. El apóstol Pablo sentía celo por su religión, sentía celo por las ceremonias de su religión, sentía orgullo por todo lo que había conquistado, por una vida intachable, por una vida irreprensible. Sentía orgullo de su abolengo, de ser descendiente de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Se enorgullecía al declararlo. Pero llegó un momento donde dijo: pero todas esas cosas llegué a considerarlas basura para ganar el conocimiento de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo: yo decidí renunciar a mi vida honorable, a mis títulos, a mis honores, a mis conquistas, a mis orgullos, a mis arrogancias, para que Él pudiera habitar en un vaso que estaba vacío y limpio. Estaba diciendo: renuncié a mi vida para vivir la vida de Él. Por eso el apóstol Pablo con autoridad dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y escribiéndole a los romanos les decía: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, le dice estas frases extraordinarias que bien haríamos tener muy presente. Gloria a Dios. Si vivimos. Romanos capítulo 14, versículo 5 dice: uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Hay gente que piensa que hay días especiales, que hay gente que no le importa eso, dice. Hay gente que cree que el 24 de diciembre es un día especial. Hay gente que dice: para mí es un día normal. Hay gente que piensa que su día de cumpleaños es un día muy especial, y hay gente que ni lo recuerda. O sea, se me olvidó, fue la semana pasada, le recuerda a alguien. Hay gente que cree que el domingo es un día especial porque vamos a la iglesia. Hay gente que lo considera igual, un día de trabajo. El apóstol Pablo dice: hay gente que hace diferencia y hay unos que no hacen esa diferencia. Y agrega en el versículo 6: el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Y es que ahí es donde está la clave. Lo que tú haces, ¿para quién lo haces? Lo que yo hago, ¿para quién lo hago? Porque hemos aprendido esto, y espero que esto se le meta profundo en el alma. La Biblia habla claramente de un juicio donde todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y cuando el Señor nos juzgue, no va a juzgar nuestras acciones, sino nuestras motivaciones. Porque hay gente que visita los hospitales, pero visita los hospitales para que le tomen la foto y salir en la prensa. Una vez me contaron una historia sórdida, grotesca. Unas mujeres de algún grupo de aquí de la ciudad, no voy a mencionar, fueron al asilo de ancianos y llegaron con una camioneta cargada de regalos y cajas envueltas en papel de regalo, y entregaron regalos a los ancianos. Se tomaron fotos
de todas las formas posibles. Y después de tomarse las fotos, recogieron los regalos y los metieron de nuevo en su camioneta y se fueron. Y yo dije, solo un corazón asqueroso hace algo igual. Pero sabes, cuando lleguen al cielo, me imagino que estas mujeres le van a decir al Señor: pero nosotros visitamos a los ancianos y le llevamos regalos. ¿Y sabes qué va a decir Dios? Pero ¿cuál fue el motivo de visitar el hospital, de ir al asilo, de visitar a los presos? ¿Cuál fue la razón? Porque tú no lo hiciste porque tenías compasión, porque amabas al prójimo, porque me servías a mí. Lo hiciste porque te servías a ti mismo y querías salir en una foto mostrando que eres generoso, que amas al prójimo, pero todo es basura y mentira. Y cuando Dios juzgue el motivo, muchas de las cosas que hemos considerado valiosas serán disipadas por el juicio del gran juez. Así que dice el apóstol Pablo: ¿para qué le hacemos caso al día? Hagámoslo para el Señor. No le haces caso al día, hazlo para el Señor, no para que te mire la gente o te aplauda o te digan halagos, porque los halagos de los hombres se desvanecen apenas el aliento se desvanece en el aire. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Podrás creer que todavía hay cristianos peleando si se puede comer cerdo o no, si se puede comer asadura o es pecado. Y todavía no terminamos de leer la escritura que dice: si está comiendo cerdo, lo hace para el Señor, no lo juzgues. Está comiendo asadura, para el Señor lo hace. O aquel no come, no lo burles, no lo ridiculices, para el Señor no lo hace. Dice: porque ninguno de nosotros, hablando de nosotros aquí, ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Y ahí viene la frase: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si usted vive, ¿de quién es? Es del Señor, porque Él fue el único que pagó por usted. Y si morimos, del Señor somos, porque Él fue el que pagó por nosotros. Hay una canción que se llama El último hombre que pagó por mí. Una prostituta olvidada en un bar de mala muerte, viviendo una vida infeliz, abusada, humillada hasta lo sumo. Un hombre llegó a ese lugar y pidió el precio de esta mujer. El dueño del bar, el proxeneta, pregunta de inmediato: depende cuánto tiempo la quieres. Si es 1 hora, 2 horas o una noche entera. El visitante dice: la quiero para mí, la quiero el resto de su vida. El proxeneta, oyendo la propuesta jamás escuchada, comienza a relatar las características de esta mujer y dice: ya ha estado con muchos hombres,
no ama a nadie, su corazón es un chiquero. ¿Para qué querrías una mujer así? Te ofrezco otras más jóvenes. Y el visitante dice: la quiero a ella. El proxeneta dice: está bien, es muy cara. ¿Qué tan cara puede ser?, pregunta el interesado. Y el dueño del bar dice: tu vida por la vida de ella. Y el hombre responde: trato hecho, me la llevo. ¿Sabes? La historia es sórdida, pero es la historia de Jesucristo yendo al lugar donde estábamos, esclavos de un proxeneta llamado pecado, que nos esclavizaba, y pidió el precio de nosotros, y el precio era su vida por nuestra vida, y lo pagó con gusto, lo pagó en la cruz, para que nuestra vida no fuera nuestra vida, sino que su vida fuera en nosotros, para que nuestra vida ya no fuera más nuestra, sino de Él, y pudiéramos decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él vive en mí. Él es el que vive en mí. Aleluya. Tal vez en tu casa solo se oía el canto de tus hijos o de tu mujer, pero es hora de que en tu casa se oiga tu canto también, mi querido hermano, varón de Dios. Es hora de que tu canto se oiga en medio de tu sala, en los pasillos de tu casa, en el patio de tu casa, en la puerta de entrada de tu casa. Es hora de que se oiga tu canto en tu casa. Te adoro a ti, Dios, te adoro. Mire, Mateo capítulo 19. Vamos a subirlo, por favor, un poquito. Mateo capítulo 19. Es un pasaje bien interesante. En Mateo capítulo 19 hay un encuentro del Señor con un muchacho que tenía mucho dinero, un joven rico, mucho dinero. Y este muchacho se le acerca al Señor y le dice: ¿qué tengo yo que hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le responde: bueno, los mandamientos, ¿sabes? Guárdalos. A lo cual el muchacho responde: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dice: bueno, deberías vender todo lo que tienes y darlo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, y serás perfecto. Oiga bien el orden de las cosas. Vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Oyendo el joven sus palabras, oyendo estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones.
Entonces Jesús dice a sus discípulos: bueno, es un poquito difícil entrar un rico en el reino de los cielos. Y otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándoles, Jesús les dice: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Y qué pues tendremos? Y Jesús le dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. Y a cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Cualquiera que haya dejado todo, casas, hermanos, hermanas, padre, madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aleluya, aleluya. Adoramos al Rey de Gloria. Solo los varones. Aleluya. Aleluya. Adoramos al Rey de Gloria. A ti. Te adoro a ti. Vamos, decláralo, Dios, te adoro. Aleluya. Adoro a ti, pues tu nombre es santo. Santo Dios. Vamos, vamos los varones. Santo, santo Dios. Dios te adoro, Dios te adoro. Te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Preparadas las mujeres. Se nos unen las mujeres ahora. Vamos, las mujeres. Dios te adoro. Ruge la iglesia para el Rey de Gloria. Ruge, ruge la iglesia. Te adoro a ti. Aleluya. Dios
Entra en el río de su presencia. Entra en su río. En su río hay vida. En su río hay libertad. En su río hay gracia y favor. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Pues tu nombre Santo Dios, pues tu nombre es santo, santo. Su nombre es santo, es poderoso su nombre. Santo, 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 pues su nombre es santo, santo, santo. Ahora, entra en el río de su gloria, entra en el río de su presencia, hasta que sus aguas te cubran. Te adoro a ti, pues su nombre es santo, santo Dios. Servimos a un Dios santo. Pues tu nombre es santo, santo. Pues su nombre es santo. Pues su nombre es santo. Santo. Aleluya. Que tu corazón esté alerta para que no caigas en tentación. Porque ha llegado el momento de ser santo para el Señor, como dice el libro de Apocalipsis. El que es santo, sea santo todavía. El que es santo, santifíquese más. No hay un límite. El que es santo, santifíquese más. Él es Rey, soberano Rey, Rey de gloria. Él es Rey, Él es Rey, soberano Rey, Rey de gloria. Aleluya.
Aleluya. Él es rey, Él es rey, rey de gloria, soberano rey. Aleluya. Santo Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Entra en el río de Dios. Avanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, sea la gloria, sea la alabanza para Él. Sea la gloria por los siglos, y su nombre santo es. Al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Al que reina por los siglos, y su nombre sea la gloria para el Rey. Alabanza y poder. Y su nombre se mueve en las aguas, se mueve en las aguas, se mueve en las aguas del río de Dios. Aleluya. Nada en las aguas. Poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Gloria, gloria de Dios.
Gloria de Dios. Gloria de Dios. Aleluya. 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 Gloria de Dios. Aleluya. Aleluya.